Buenos días, mi nombre es Victoria Vega y voy a dar comienzo a mi seminario sobre las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. James Clerk Maxwell fue uno de los gigantes de la física. Descubrió que la electricidad y el magnetismo son en realidad en el nivel más profundo la misma fuerza, la fuerza electromagnética. Al hacerlo, Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética y por lo tanto vincula la electricidad, el magnetismo y la óptica. Fue la primera persona en producir una fotografía en color y usó las matemáticas para explicar los anillos de Saturno. Albert Einstein describió los logros de Maxwell como los más profundos y fructíferos que la física ha experimentado desde la época de Newton. En 1864, Maxwell publica su artículo sobre las líneas de fuerzas físicas, donde define muchas debilidades de un genio tan grande como el del inglés Michael Faraday, en un conjunto de 20 ecuaciones. Allí Maxwell habla ya de la relación entre el campo magnético y el eléctrico y cómo cuantificar la influencia del uno sobre el otro. Aquí es donde su genio se muestra verdaderamente al mundo. Utiliza el cálculo vectorial para establecer las ecuaciones que rigen los campos eléctricos y magnéticos de un modo impecable, uniendo las leyes y teoremas enunciados antes por Ampère, Coulomb, Gauss, Oster y Faraday. En 1884, Oliver Heaviside redujo las ecuaciones de Maxwell en solo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No descubrió nada nuevo, pero sí interpretó la teoría de Maxwell de un modo que la hizo muchísimo más sencilla de asimilar. La ley de Gauss es una alternativa a la ley de Coulomb. Aunque equivale por completo a la ley de Coulomb, la ley de Gauss ofrece una forma distinta de expresar la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. Lo formuló Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos. Muchas áreas de las matemáticas llevan la marca de su influencia. Gauss también realizó contribuciones igualmente significativas en la física teórica. Para entender la ley de Gauss es necesario saber sobre el flujo eléctrico. Nos podemos imaginar el flujo eléctrico como la línea de campo que pasan a través de una superficie de área A. En este ejemplo, el campo eléctrico es uniforme y el flujo eléctrico phi sub e a través de la superficie es igual al producto escalar de campo eléctrico y el vector de área. En la primera imagen podemos ver que el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área es cero y el flujo eléctrico queda como la magnitud del campo eléctrico y el área, por el área. En la segunda imagen hay un ángulo entre el vector de área y el campo eléctrico, y el flujo queda dado por la magnitud del campo eléctrico, el área coseno del ángulo. En la tercera imagen, el campo eléctrico y el vector de área son perpendiculares y el flujo es cero. Si el campo eléctrico no es uniforme o si la superficie no es plana, imaginemos una superficie general que tiene partes curvas y es atravesada por infinitas líneas de campo. Se divide el área en muchos elementos pequeños, cada uno de los cuales tiene un vector unitario n tongo perpendicular a él y un vector de área A. Entonces, el flujo de un pedacito de área vendría siendo el campo eléctrico E sub i por el diferencial de área A sub i. El flujo total sería la sumatoria, que se puede escribir como una integral. En el caso de una superficie cerrada, a diferencia de una superficie abierta, vendría siendo una integral cerrada. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total dentro de la superficie sobre la permitividad eléctrica del vacío. Epsilon sub 0 igual a 8.85 por 10 a la menos 12 en unidad de Faraday sobre metros o columna al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. La carga neta o encerrada es la carga que encierra la superficie, es decir, si hay más de una carga, esta se suma. Por ejemplo, en esta imagen, en la superficie 3, la carga que encierra es la carga 1 y la carga 2. En la superficie 5, la carga que encierra es la carga 1, la carga 2 y la carga 3.
Entonces, se puede decir que la ley de Gauss es una relación entre el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie y la carga total que ésta encierra. Las superficies que encierran las cargas y son atravesadas por las líneas del campo eléctrico se les llaman superficies gaussianas, las cuales son superficies imaginarias y no tienen que coincidir necesariamente con la distribución de carga. Es útil cuando se demuestre que por simetría el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie. Podemos deducir la ley de Coulomb. Si vemos el flujo eléctrico a través de una superficie centrada en una carga puntual, al calcular el integral de línea del campo eléctrico de una esfera, esta vendría siendo una integral doble, la cual nos daría como resultado 4pi por el radio cuadrado. Y al despejar el campo eléctrico, obtendríamos un equivalente a la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Gauss es un equivalente lógico a la ley de Coulomb, pero su uso simplifica mucho los problemas con un alto. La ley de Gauss para el campo eléctrico. Al igual que para el campo eléctrico, existe una ley de Gauss para el magnético, que se expresa en sus formas integral y diferencial. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o, como se conocen habitualmente, monopolos magnéticos. Las líneas de campo magnético son siempre cerradas. El campo magnético no tiene fuentes, se cierran las líneas de fuerza sobre sí mismas. En términos de Manes, quiere decir que no se pueden separar los polos norte de los polos sur. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Fue un excelente experimentador, que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y simple. Sus habilidades matemáticas, sin embargo, no abarcaban más allá de la trigonometría y el álgebra básica. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circulaba corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. La ley de Faraday relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. El flujo magnético sería análogo al flujo eléctrico. El flujo magnético total, phi sub e, a través de un área finita, es la integral de la expresión sobre el área. La inducción electromagnética. Si el flujo magnético a través de un circuito cambia, se induce una FEN, una fuerza electromotriz y una corriente en el circuito. Como en la imagen, el movimiento del imán ocasiona un campo magnético cambiante a través de la bobina, lo que induce una corriente en esta última. En una estación generadora de electricidad, hay imanes que se mueven con respecto a bobinas de alambre para producir en ellas un flujo magnético variable y por lo tanto una FEM. Otros componentes clave de los sistemas de energía eléctrica, como los transformadores, también dependen de las FEM inducidas magnéticamente. De hecho, en virtud de su papel clave en la generación eléctrica, la inducción electromagnética es uno de los fundamentos de nuestra sociedad tecnológica. La ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada es igual a la derivada temporal cambiada a signo de flujo magnético a través de una superficie apoyada en dicha curva y orientada según la regla de la mano derecha. S es una superficie arbitraria cuyo borde es cero. El signo negativo es crucial en la ley de Faraday, ya que nos indica el sentido de la corriente inducida. Las consecuencias de este signo se expresan en la ley de Lenz. Por medio del teorema de Stokes se puede obtener una forma diferencial de esta ley. André-Marie Ampère fue un matemático y físico francés que modela en 1831 la ley de Ampère, la cual permite obtener con más facilidad los campos magnéticos generados por distribuciones de corriente con un alto grado de simetría. Posteriormente, Maxwell la corrigió agregándole un término, la ley de Ampère.
La ley de Ampère en el magnetismo desempeña un papel análogo a la ley de Gauss en la electrostática y permite aprovechar las propiedades de la simetría para relacionar los campos magnéticos con sus fuentes. No permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. La ley de Ampère-Maxwell o la ley con la corriente de desplazamiento incluida. Esta ley establece que tanto la corriente de conducción I sub c como la corriente de desplazamiento, donde phi sub e es el flujo eléctrico, actúan como fuentes del campo magnético. En esta ley, Ampère introdujo el término de la permeabilidad magnética del vacío, la cual tiene unidades de Newton sobre ampere al cuadrado. Al igual que las ecuaciones anteriores, esta ecuación se puede escribir en su forma diferencial. Ondas electromagnéticas. En 1862, Maxwell demostró que sus ecuaciones prescindían la existencia de ondas de campos eléctricos magnéticos oscilantes, que viajaban por el vacío a una velocidad que era posible predecir sobre la base de experimentos eléctricos simples, empleando los medios y los datos disponibles en la época, y sabiendo el valor de dos constantes, la permitibilidad eléctrica en el vacío y la permeabilidad magnética del vacío, obtuvo el valor de la velocidad de estas ondas electromagnéticas, declarando en su artículo de 1864 sobre las líneas de fuerzas físicas: esta velocidad es tan próxima a la de la luz que tenemos razones suficientemente fuertes para concluir que la luz misma es una perturbación electromagnética y se propaga en forma de onda por medio del campo electromagnético de acuerdo a las leyes del electromagnetismo. Ecuación de una onda electromagnética. Utilizando las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, podemos deducir la ecuación de onda electromagnética. Para las ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío, no hay carga ni corriente, es decir, la densidad de carga es cero y la densidad de corriente igual. Podemos deducir dos términos de las ecuaciones en su forma diferencial. Utilizando la ecuación de Gauss para el campo magnético y multiplicando en ambos lados de la ecuación por el rotor, obtenemos el término del rotor del campo magnético, el cual podemos reemplazar por la ecuación de Ampère. También obtenemos el término de la divergencia del campo eléctrico, la cual reemplazamos por la ecuación de Gauss para el campo eléctrico, obteniendo esta ecuación. Hacemos lo mismo con la ley de Ampère y obtenemos esta ecuación. Escribiendo c cuadrado sobre 1 sobre mu sub 0 epsilon 0, nos quedaría estas ecuaciones, las cuales vendrían siendo una ecuación de onda, donde tendríamos ecuaciones de onda en tres dimensiones con una velocidad de propagación igual a c igual a 300 km sobre segundos, lo que vendría siendo la velocidad de la luz. Con este resultado, Maxwell unificó por primera vez la electricidad y el magnetismo y la óptica como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas tienen mucho en común y se describen en un lenguaje muy similar. A diferencia de las ondas mecánicas que necesitan de partículas oscilantes de un medio como el agua o el aire para transmitirse, las ondas electromagnéticas no requieren un medio por el cual propagarse. Lo que ondula en una onda electromagnética son los campos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda y perpendiculares entre sí, por lo que las ondas electromagnéticas es una onda transversal, con la dirección de propagación dada por el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Además, la onda viaja en el vacío con una rapidez definida e invariable, la velocidad de la luz. El espectro electromagnético. Podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencias.
Llamamos a esta clasificación el espectro electromagnético. La tabla siguiente muestra este espectro que consiste de todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. Como podemos ver, el espectro visible, es decir, la luz que podemos ver con nuestros ojos, es tan solo una pequeña fracción de las diferentes clases de radiación que existen. A la derecha del espectro visible encontramos las clases de energía que son menores en frecuencia y por lo tanto mayores en longitud de onda que la luz visible. Estos tipos de radiación nos rodean constantemente, no son dañinos pues sus frecuencias son muy bajas. A la izquierda del espectro visible encontramos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Esta clase de radiación son dañinas para los organismos vivos, pues tienen frecuencias extremadamente altas. De radio y microondas. Las ondas de radio y microondas son de baja frecuencia y poco energéticas. Se emplean en microondas y sistemas de comunicación. Nuestro sistema de comunicaciones globales depende de las ondas de radio. Los microondas también se utilizan para la comunicación, por ejemplo, en los teléfonos celulares, las redes inalámbricas y los radares meteorológicos. Radiación infrarroja. Asociada a la emisión y transmisión de calor, es la radiación que percibimos como calor. Muchas cámaras cuentan con sensores térmicos para determinar el calor emitido por un cuerpo. Visible. Nosotros solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña del espectro electromagnético con nuestro sentido de la vista, y ese intervalo lo denominamos luz visible. Su intervalo de longitud de onda va de 400 a 700 nanómetros con frecuencias correspondientes de 750 a 430 THz aproximadamente. En las distintas partes del espectro se pueden ver diferentes colores, desde el rojo al violeta, cada uno con longitudes de onda distintas. La luz blanca ordinaria incluye todas las longitudes de onda visibles. Rayos ultravioletas. Es producido por cuerpos muy calientes como el Sol y por lámparas especiales. Esta radiación se encuentra entre los 400 nanómetros y 15 nanómetros. La mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol lo hace en formas UVA y UVB. La ultravioleta UVA tiene una longitud de onda que varía de 320 nanómetros a 400 nanómetros. No es tan dañina para la piel y es necesaria para la producción de vitamina D. En cambio, la UVB con longitud de onda de 280 nanómetros a 320 nanómetros es mucho más peligrosa porque causa cáncer de piel. Rayos X. Estos son muy importantes en medicina por su capacidad de pasar a través del tejido muscular y ser reflejado por los huesos, lo que lo hace invaluable en la odontología y la medicina. Tiene una longitud de onda de 10 nanómetros a 0,1 nanómetro. Rayos gamma. Tienen una alta frecuencia y gran cantidad de energía. Se producen generalmente por un elemento radiactivo o por procesos subatómicos. También se generan en procesos astrofísicos de gran violencia. Se utiliza en medicina para destruir células cancerosas. En resumen, podemos decir que las ecuaciones de Maxwell pronostican la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío con la rapidez de la luz. Estas ecuaciones muestran que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico y que el campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético. Estos campos se sostienen uno al otro en forma de una onda electromagnética que se propaga a través del espacio. Las ondas electromagnéticas tienen una gran importancia en nuestra sociedad y son usadas frecuentemente. Su importancia radica en su amplio espectro, que permite multitud de aplicaciones. Son las producidas por fuentes tales como las estaciones de radio y televisión, los osciladores de microondas para hornos y radares, las máquinas de rayos X y los núcleos radiactivos.